Mi nombre es Sofía. Tengo 45 años y mi esposo determinó nuestro matrimonio por teléfono para decirme que acababa de recibir una herencia de $500 millones. Antes de contarles cómo terminó desplomándose en una agencia de autos de lujo apenas 3 días después, déjenme saber desde dónde están viendo esto en los comentarios. Siempre me sorprende saber hasta dónde viajan estas historias. Pero antes de entrar en la historia, apóyanos dándole like y suscribiéndote ahora mismo. También quiero saludarlos. Déjenme en los comentarios su nombre, su ciudad y escriban la palabra presente. Quiero saber desde qué lugares tan lejanos me están escuchando. Todo comenzó un martes completamente ordinario, abrumadoramente normal. Estaba en mi escritorio en una firma contable mediana en Polanco, Ciudad de México, rodeada del mundo reconfortante y ordenado de hojas de cálculo y estados financieros. El aire olía ligeramente a café de olla y papel reciclado. Por la ventana, veía Paseo de la Reforma en su ritmo acostumbrado de mediodía. Para mí, la vida se trataba de ritmo, de previsibilidad, lógica y la satisfacción silenciosa de un balance equilibrado. Los números no mienten. Las personas sí, solo que no sabía cuánto. Durante 20 años, mi sueldo modesto, mi empleo seguro, había sido la base de nuestra vida, los cimientos sobre los cuales mi esposo, Roberto, había construido sus muchísimos castillos en el aire. Mi teléfono vibró contra una pila de facturas. Era Roberto. Sonreí, un gesto pequeño y automático. Asumí que llamaba para saludar, quizás para quejarse de algún cliente o contarme su más reciente idea millonaria que no podíamos perdernos. Nuestro matrimonio había adquirido un ritmo propio, su energía caótica, mi calma estudiada. «Bueno», contesté con voz alegre, el tono de una mujer que todavía creía ser parte de un equipo. Sofía. Su voz era plana, fría, un tono que no había escuchado en años, no desde que me negué a ser aval de un préstamo para uno de sus proyectos más ridículos. Era una voz despojada de toda calidez, de toda historia compartida. «Necesito que escuches con mucho cuidado. El tío Ernesto falleció». Mi corazón se hundió. Ernesto era una figura distante, casi mítica en la familia de Roberto. Un hombre rico y excéntrico que vivía en una hacienda enorme cerca de San Miguel de Allende. Solo lo habíamos visto una vez en una tensa reunión familiar hace una década. «Ay, Roberto, lo siento mucho». «No lo sientas», me cortó. La frialdad en su voz ahora estaba mezclada con algo más, algo filoso y metálico. Era el sonido del triunfo puro y absoluto. Me dejó todo, toda la fortuna. Estamos hablando de $500 millones. Me quedé paralizada. El número era tan vasto que carecía de significado. Era como intentar imaginar la distancia a la luna. Era un número para otras personas, para titulares de periódico, no para nosotros. ¿Qué? «Roberto, ¿hablas en serio? ¿Cómo es eso posible?» «Completamente en serio», dijo, y casi podía ver la sonrisa arrogante formándose en sus labios. «Y las cosas van a cambiar rápido. Mi vida está a punto de despegar, y francamente tú no formas parte del nuevo plan de vuelo». La metáfora era tan corporativa, tan impersonal. Se sintió como una bofetada. «Plan de vuelo». «Roberto, ¿de qué hablas? Estamos casados». «Estábamos», corrigió la palabra como un bisturí cortando quirúrgicamente 20 años de vida compartida. «Hablo de un divorcio, Sofía. Ya mandé preparar los papeles con un abogado de los mejores. Quiero que empaques tus cosas y que salgas del departamento antes de que yo llegue. De inmediato». El silencio estéril de mi oficina de pronto se sintió sofocante. Las columnas ordenadas de números en mi pantalla se volvieron garabatos sin sentido. 20 años. 20 años de trabajar hasta tarde para cubrir nuestras cuentas. 20 años de animarlo, después de cada fracaso, diciéndole que su gran oportunidad estaba a la vuelta de la esquina. 20 años de hacerme más pequeña para que su ego tuviera más espacio para respirar. Todo borrado en una llamada de 30 segundos. «Solo vete», susurré, las palabras atoradas en mi garganta. Mi mundo entero se inclinaba sobre su eje. «Eso dije», soltó su paciencia, que yo había cultivado tan cuidadosamente durante más de una década, ahora completamente agotada. «Mi nueva vida me está esperando».
No seas un lastre. La línea se cortó. Me quedé ahí sentada, el teléfono todavía pegado a mi oreja, escuchando el tono de marcación. Era el sonido más solitario del mundo. Era el sonido de mi mundo terminándose. Sabía que tenía que ir a casa. Tenía que ver al hombre que acababa de despedirme de mi propia vida. El camino a casa fue un ejercicio de compostura forzada. Mi mente, usualmente tan ordenada, era una proyección caótica de nuestra vida juntos. Recordé nuestra boda, un asunto pequeño y sencillo, porque era todo lo que podíamos pagar. Lo recordé riéndose de mi plan financiero de 5 años, llamándome su adorable contadora cautelosa. Recordé el aguijonazo de sus palabras año tras año, desgastando mi confianza poco a poco. Es solo un trabajo, Sofía. No es una carrera. No es una pasión. Nunca entendió que mi pasión era la estabilidad, construir algo real, algo que durara. Mis manos se apretaron en el volante mientras el recuerdo de la visita del tío Ernesto regresaba, más nítido esta vez, más detallado. Roberto había sido insoportable, un pavo real pavoneándose, soltando términos que había aprendido de un podcast de negocios. Había acorralado a Ernesto, intentando hablar de portafolios de inversión y capital de riesgo. Ernesto había escuchado con una sonrisa cortés e impenetrable antes de excusarse. Más tarde, encontré a Ernesto en el corredor mirando hacia el jardín. Le llevé un vaso de agua fresca. Empezamos a hablar. No preguntó por Roberto. Preguntó por mí. Preguntó sobre los desafíos de mi profesión, sobre los dilemas éticos que enfrenta una contadora. Hablamos casi 1 hora sobre regulaciones, sobre responsabilidad corporativa, sobre cómo los números pueden manipularse para contar mentiras. Escuchó con una intensidad que me hizo sentir vista, verdaderamente vista por primera vez en años. Una buena contadora es la conciencia de una empresa, había dicho. Es una profesión con un núcleo moral profundo. Antes de irnos, presionó un objeto pequeño y pesado en mi mano. Era un hermoso pisapapeles de cristal sin imperfecciones. Para tu escritorio, había dicho, sus ojos brillando. Para recordarte que la claridad y la integridad son los activos más valiosos. Nunca dejes que nadie los comprometa. Todavía lo tenía. Estaba en mi escritorio en casa, una presencia silenciosa y sólida en una vida que de pronto se sentía como arenas movedizas. Este recuerdo, tan fuera de lugar, se sintió como una especie extraña de profecía. Me hice a un lado y llamé a mi hermana Marcela. Mi voz se quebró mientras le contaba lo que había pasado. ¿Hizo qué?, chilló, su voz un rugido protector de furia pura. Ese gusano parásito y desagradecido. Voy para allá. No, espera. Ven tú para acá ahora mismo. Ni se te ocurra pasar un segundo más en ese departamento con ese monstruo. Empaca una maleta. Solo lo esencial. Tu laptop, tus documentos importantes y ese cuadro horrible de velero que tanto le gusta. Déjalo. Lo demás lo arreglamos después. Marcela nunca había querido a Roberto. Siempre había dicho que era un hombre que se paraba en la sombra de un árbol que nunca regó. Escuchar su voz, tan llena de ira justa en mi nombre, fue la primera ancla en mi mar tormentoso. Era el permiso para estar enojada, algo que todavía no me había permitido sentir. Pero había algo más que necesitaba hacer primero. Algo que cambiaría todo. Amigos, cada historia que les cuento sale todos los días. Pero YouTube solo se las mostrará si tocan el botón rojo de suscribirse. Toquen suscribirse, activen la campanita y nunca se perderán una historia. Gracias. Cuando crucé la puerta de nuestro departamento en la Condesa, se sintió como la casa de un extraño. El aire estaba denso con un aroma nuevo y empalagoso, colonia cara. Roberto estaba ahí, paseándose en medio de la sala. Traía puesto un traje nuevo, uno azul marino entallado que nunca había visto antes. Era el tipo de traje que siempre miraba en línea, pero de los que se quejaba que nunca podía pagar. En la mesa de centro, junto a una botella de champán que yo sabía costaba más que nuestro gasto semanal del súper, había un sobre blanco y crujiente. Los papeles del divorcio. «¿Ya llegaste?», dijo. No era una pregunta, sino una afirmación de hecho. Se veía diferente, más alto de alguna manera. Las líneas familiares de su rostro se habían endurecido en una máscara de arrogancia. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Sus ojos eran fríos,
calculadores. Eran los ojos de un hombre que acababa de ganarse la lotería y estaba cortando sistemáticamente a todos los que lo conocieron cuando era pobre. «Recibí tu llamada», dije, mi voz sorprendentemente firme. Me negaba a dejar que me viera derrumbarme. «Bien, ahorra tiempo», señaló los papeles. «Es todo muy directo. Hice que mi abogado lo dejara limpio, sin pensión alimenticia. Tú tienes tu trabajo, después de todo. Dividimos nuestros ahorros miserables por la mitad. Tú te vas». He sido más que generoso. Generoso. La palabra era tan absurda, tan retorcida, que casi era cómica. Miré alrededor del departamento que habíamos construido juntos, los pisos de madera rayados que habíamos restaurado nosotros mismos, un fin de semana largo y sudoroso. El librero que había organizado meticulosamente por género y autor. El tenue aroma a lavanda del difusor que siempre mantenía encendido para calmar su temperamento artístico. Todo se me estaba quitando, y él lo llamaba generosidad. 20 años, Roberto, dije suavemente, una súplica final por algún rastro de decencia. ¿No merezco al menos una conversación real, una explicación cara a cara? Se rió. Un sonido corto y feo que resonó en la sala súbitamente demasiado grande. ¿Una conversación? Sofía, tú y yo ya no tenemos nada de qué hablar. Nuestros mundos ya no son compatibles. Tú piensas en términos de hojas de cálculo y presupuestos balanceados. Estoy a punto de entrar a un mundo de jets privados, de salas de juntas, de gente de otro calibre. Tú no encajarías. Tu falta de ambición sería una vergüenza. Ahí estaba otra vez. Mi falta de ambición. La frase que había usado durante años para desgastar mi autoestima. La ambición que había pagado este techo sobre nuestras cabezas. La ambición que había financiado sus últimas 3 empresas fallidas. La ambición que nos había mantenido a flote mientras él perseguía sus fantasías. Un destello caliente de ira trepó por mi cuello, pero lo empujé hacia abajo, comprimiéndolo en un diamante duro y frío de determinación. No valía la pena mi rabia. Caminé hacia la mesa, tomé la pluma y miré la línea para la firma. Mi nombre, Sofía Mendoza, pronto de vuelta a ser solo Sofía. Pensé en las largas noches que me había quedado despierta, ayudándolo con planes de negocios, los eventos familiares a los que había asistido sola porque él estaba haciendo networking. Pensé en todos los sacrificios, todos los compromisos, todo el amor que había vertido en este hombre, en este matrimonio. Todo se reducía a esto. Una firma fría en un documento legal diseñado para descartarme tan eficientemente como fuera posible. Antes de firmar, lo miré a los ojos. «Sabes, siempre pensé que tu mayor miedo era el fracaso. Me equivoqué. Es ser insignificante. Y crees que este dinero te hace significativo, pero no es así, Roberto. Solo te hace rico», firmé. Un trazo limpio y decisivo. Lo miré. «Disfruta tu nueva fortuna, Roberto». Pareció momentáneamente desconcertado por mi compostura, pero rápidamente se recuperó, su mueca de desprecio regresando. «Oh, lo haré», dijo. «Ahora toma tus cosas. Tengo un agente de bienes raíces mostrándome un penthouse con vista al Ángel de la Independencia en 1 hora. El tiempo es dinero, ¿sabes?». Sostuvo la puerta abierta y gesticuló con impaciencia mientras salía con una sola maleta de viaje, dejando atrás 20 años de mi vida. Mientras la puerta se cerraba con un clic, no sentí tristeza. Sentí una sensación extraña y escalofriante de claridad. El hombre con el que me había casado se había ido. Tal vez nunca había estado realmente ahí. La primera noche en casa de Marcela fue un borrón de shock y vino. Ella me dejó hablar, me dejó llorar, me dejó sentarme en silencio aturdido. No ofreció lugares comunes ni falsas esperanzas. Solo ofreció su presencia y fue todo. Su mayor pérdida no es el dinero que cree que está obteniendo, dijo, su voz feroz. Eres tú. La mañana siguiente desperté con una sensación extraña de propósito. El dolor todavía estaba ahí, un peso pesado en mi pecho, pero junto a él había algo más, una determinación fría y dura. Roberto pensaba que yo era un lastre. Pensaba que no tenía ambición. Le demostraría, más importante, me lo demostraría a mí misma. Abrí mi laptop. Su brillo familiar era un pequeño consuelo.
Durante años había querido tomar un curso avanzado de certificación en finanzas corporativas y gestión de riesgos. Era una calificación de alto nivel, del tipo que abre puertas a puestos ejecutivos. Era caro y consumía mucho tiempo, y Roberto siempre me había convencido de no hacerlo. ¿Para qué?, decía. Tu trabajito de contadora es suficientemente estable, no muevas el barco. Encontré el curso en línea, miré la colegiatura, era empinada. Tomaría una parte significativa de mi mitad de nuestros ahorros. Por un segundo dudé. La contadora cautelosa en mí gritaba que era un riesgo innecesario. Luego pensé en la cara burlona de Roberto, en ser llamada un lastre. Hice clic en inscribir. Tecleé la información de mi tarjeta de crédito. Pagué la cuota. Era la primera decisión importante que había tomado completamente por mí misma, en mucho, mucho tiempo. Se sintió como volver a respirar después de estar bajo el agua durante años. Pasé los siguientes 2 días enterrada en materiales de estudio. El primer módulo era sobre contabilidad forense, detectar fraudes, desenredar redes financieras complejas. Era un rompecabezas y yo era buena con los rompecabezas. Estaba reconectando con una parte de mi cerebro que había dejado dormida por demasiado tiempo. La parte que amaba los problemas complejos, que prosperaba con la lógica y la estrategia. Era estimulante. Mientras tanto, a través del chisme de amigos mutuos que ahora estaban torpemente tratando de navegar sus lealtades, escuché sobre las hazañas de Roberto. Había organizado una fiesta lujosa en un hotel de alto nivel, contándole a todos sobre su herencia masiva. Puso un anticipo no reembolsable en un Porsche completamente nuevo. Estaba viviendo la vida de un millonario antes de que el primer peso hubiera siquiera pasado por el proceso legal. Era imprudente, era arrogante, era tan típicamente Roberto. Al tercer día, mientras tomaba un descanso de estudiar, un mensajero entregó una carta. Estaba dirigida a mí en la dirección de Marcela. El sobre era de cartulina gruesa y cremosa, con el nombre de una firma legal prestigiosa de San Miguel de Allende, grabado en elegante letra dorada en la parte de atrás. Mis manos temblaron mientras lo abría. El lenguaje era formal, preciso. Era una solicitud formal de mi presencia en una reunión concerniente al patrimonio y testamento final del señor Ernesto Mendoza. Mencionaba que mi presencia era esencial para la aclaración de ciertas cláusulas testamentarias. Mi sangre se enfrió. ¿Por qué me contactaban a mí? El divorcio estaba fresco, pero tal vez no finalizado ante los ojos de la ley. ¿Roberto estaba intentando hacer algo? ¿Había alguna ley matrimonial oscura que le daba derecho a mis ganancias futuras, incluso mi salario miserable? Le mostré la carta a Marcela. Esto es raro, dijo, su ceño fruncido. Cláusulas testamentarias. ¿Por qué el abogado de su tío te contactaría directamente? Tienes que ir. Pero voy contigo. No vas a enfrentar esto sola. Pero nada nos preparó para lo que estábamos a punto de descubrir. El viaje en autobús a San Miguel de Allende fue angustiante. Cada escenario posible corría por mi cabeza, cada uno peor que el anterior. ¿Roberto estaba intentando reclamar que yo le debía algo? ¿Era esto alguna trampa legal para hacerme firmar más derechos? Agarré mi bolsa donde había guardado el pisapapeles de cristal para la buena suerte. Su peso sólido y fresco era un pequeño consuelo en un mundo que se había vuelto endeble e impredecible. La oficina legal era exactamente lo que esperarías. Antigua, imponente y oliendo a cuero, cera para muebles y generaciones de dinero. Nos mostraron a una sala de conferencias grande con una mesa de caoba pulida que reflejaba nuestros rostros ansiosos. Un hombre de apariencia severa en un traje perfectamente entallado se presentó como el licenciado Vargas, abogado personal de Ernesto durante más de 40 años. Gracias por venir con tan poco tiempo de anticipación, señora, dijo, su tono formal e imposible de leer. Me sorprendió que me contactaran, dije, mi voz más estable de lo que me sentía. Mi ex esposo, Roberto, es el beneficiario del testamento de su tío. El licenciado Vargas ajustó sus lentes. Me miró con una expresión neutral que de alguna manera se sentía más intimidante que un ceño fruncido. Eso es de lo que estamos aquí para discutir. El testamento del señor Mendoza es poco convencional. Contiene ciertas estipulaciones,
cláusulas contingentes que necesitaban resolverse antes de que el patrimonio pudiera liquidarse. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Estipulaciones. El señor Mendoza estipuló en una cláusula privada que su heredero no solo debía ser un pariente de sangre, sino que también debía demostrar un carácter de integridad, prudencia y comprensión del verdadero valor de la riqueza, no solo su cifra monetaria. El abogado continuó, su voz pareja. Como tal, el señor Mendoza inició un protocolo de evaluación de carácter antes de su testamento, antes de ahora. Lo miré completamente perdida. ¿Una evaluación de carácter? Efectivamente. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras llenara la habitación. Una prueba, si se quiere. Quería estar seguro de que el trabajo de su vida fuera un legado, no un boleto de lotería. Sin embargo, hay alguien que puede explicar esto mucho mejor que yo. Asintió hacia una gran puerta de roble al lado de la sala. La puerta se abrió, y el tío Ernesto entró. No era un fantasma, no estaba muerto. Estaba muy vivo, viéndose elegante en una guayabera blanca impecable, una sonrisa de disculpa jugando en sus labios. Jadeé, una inhalación aguda de aliento. Marcela apretó mi mano tan fuerte que pensé que mis huesos se romperían. Mi mente se tambaleaba, tratando de conectar los puntos. «Sofía», dijo Ernesto, su voz cálida y familiar, cortando mi confusión. «Es un placer verte de nuevo. Por favor, perdona la teatralidad. Fue, te aseguro, un mal necesario». No pude hablar. Solo lo miré fijamente, mi mente un torbellino de preguntas. «Verás», Ernesto continuó, tomando asiento en la cabecera de la mesa. «He sabido por mucho tiempo que mi sobrino Roberto me veía no como familia, sino como una cuenta bancaria andante. No tengo hijos propios y no podía soportar el pensamiento de que el trabajo de mi vida, todo lo que construí de la nada, fuera despilfarrado por un muchacho codicioso y tonto. Así que ideé una prueba». Me miró, sus ojos amables pero agudos, los ojos de un hombre que no se perdía de nada. Mi abogado le informó a Roberto de mi fallecimiento y la herencia. Quería ver qué haría. ¿Se lamentaría? ¿Sería prudente? ¿Honraría a la mujer que había estado a su lado durante 20 años, la base de su vida? Suspiró, un sonido profundo y decepcionado. Falló espectacularmente. Reveló su verdadera naturaleza con una velocidad y crueldad que incluso a mí me pareció impactante. Por la promesa de dinero, desechó el activo más valioso que jamás tuvo. Hizo una pausa y su mirada se encontró con la mía, sosteniéndola. «Y tú, Sofía, tú, a quien llamó sin ambición, tú, a quien desechó sin pensarlo 2 veces, en nuestra única conversación hace años, hablaste con tanta pasión sobre ética, sobre responsabilidad. Entendiste que un balance general también es la historia de las decisiones morales de una empresa. Mostraste más gracia, dignidad e integridad ante su crueldad de la que él ha mostrado en toda su vida». El licenciado Vargas carraspeó y deslizó un nuevo juego de documentos a través de la mesa hacia mí. Eran gruesos, atados con listón azul. «De acuerdo con la cláusula vinculante final del testamento del señor Mendoza, la cual se activa por la falla definitiva de Roberto en el protocolo de evaluación de carácter, la única e indiscutible heredera de la fortuna completa Mendoza, todos los 500 millones de dólares, las propiedades y el interés controlador en Empresas Mendoza, es usted, Sofía». La sala cayó en silencio. El único sonido era el golpeteo frenético de mi propio corazón. No se trataba del dinero, no realmente. Era la validación. Era la realización aturdidora y devastadora de que alguien en algún lugar había visto mi valor todo el tiempo. La dedicación silenciosa, la lealtad constante, la integridad que Roberto había burlado. Este hombre, este extraño práctico, la había visto y la consideró invaluable. Mientras procesaba esta verdad imposible, mi teléfono, que había colocado boca abajo en la mesa, vibró con un mensaje de texto de un amigo mutuo. Le eché un vistazo. Era una foto. Mostraba a Roberto de rodillas en medio de una reluciente agencia Porsche. Su rostro era una máscara de puro horror. El texto decía: «OMG, acaban de rechazarle la tarjeta de crédito a Roberto por un auto de $1 millón. Está gritándole a alguien por teléfono.
Acaba de colapsar. La prueba había terminado. Su nueva vida se había evaporado antes de que siquiera hubiera comenzado. Mi nueva vida, una vida que apenas había empezado a construir para mí misma, en mis propios términos, estaba a punto de cambiar de maneras que nunca hubiera podido imaginar. Pero primero, necesitaba entender completamente qué significaba todo esto. Si quieren saber cómo termina esta historia y conocer muchas más, denle al botón rojo de suscribirse. Es gratis y me ayuda muchísimo. Miré los documentos frente a mí, luego a Ernesto, luego de vuelta a los documentos. Mi cerebro de contadora intentaba procesar la información, pero la magnitud era demasiado vasta. 500 millones de dólares, propiedades, una empresa, todo por mi integridad, por ser yo misma. No entiendo, finalmente logré decir. ¿Cómo supo que Roberto haría eso? ¿Y si no lo hubiera hecho? Ernesto se reclinó en su silla, sus dedos entrelazados. Sofía, llevo observando a Roberto desde que era joven. Cada visita familiar, cada conversación, revelaba más de su carácter. O la falta del mismo. Era solo cuestión de tiempo antes de que su verdadera naturaleza saliera completamente. Esta prueba simplemente aceleró lo inevitable. Hizo una pausa, su expresión volviéndose más suave. En cuanto a ti, nuestra conversación aquella noche en la hacienda me dijo todo lo que necesitaba saber. Hablaste sobre responsabilidad fiscal, sobre cómo los números cuentan la historia de las decisiones éticas de una compañía. No estabas tratando de impresionarme. No sabías sobre mi fortuna en ese momento. Simplemente eras auténtica, apasionada, íntegra. Por eso le di el pisapapeles de cristal, continuó. Quería que tuvieras un recordatorio físico de esos valores y quería ver si los mantendrías, incluso cuando la vida se volviera difícil, incluso cuando Roberto te menospreciara, incluso cuando te sintieran invisible. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas, no de tristeza, sino de una emoción abrumadora que no podía nombrar. Los mantuviste, dijo Ernesto suavemente. Incluso en el momento de tu divorcio, cuando firmaste esos papeles, lo hiciste con dignidad. No le suplicaste, no te rebajaste, simplemente afirmaste tu verdad y te fuiste. ¿Cómo sabe eso?, pregunté, mi voz apenas un susurro. El licenciado Vargas tosió discretamente. El señor Mendoza ha mantenido observadores discretos. Nada invasivo, por supuesto, pero sí, hemos estado al tanto de los eventos recientes. Marcela finalmente habló, su voz todavía temblorosa por el shock. Espera. ¿Entonces todo esto fue planeado? ¿La muerte falsa? ¿La herencia falsa a Roberto? ¿Todo? Correcto, confirmó Ernesto. Necesitaba estar absolutamente seguro antes de tomar esta decisión. Mi abogado contactó a Roberto con la noticia de mi supuesto fallecimiento. Lo que hiciera después determinaría el verdadero heredero. Y falló, dijo Marcela, una nota de satisfacción oscura en su voz. Falló monumentalmente. Espectacularmente, coincidió Ernesto. La velocidad con la que abandonó a Sofía, la crueldad de sus palabras, la forma en que inmediatamente comenzó a gastar dinero que aún no tenía, confirmó cada sospecha que había tenido sobre su carácter. Se volvió hacia mí nuevamente. Sofía, construí esta fortuna desde cero. Comencé con una pequeña imprenta en Oaxaca y la convertí en un imperio editorial. Me tomó 50 años de trabajo duro, decisiones éticas y construcción constante. No dejaré que se desperdicie en alguien que solo ve el dinero como una forma de inflar su ego. Pero tú, sus ojos brillaron, tú entiendes el valor real, entiendes que el dinero es una herramienta, una responsabilidad, entiendes que con gran riqueza viene gran obligación de hacer el bien. No sé si puedo hacer esto, admití. Soy solo una contadora. No sé cómo manejar una empresa. No sé cómo... Eres exactamente la persona correcta, me interrumpió Ernesto. Tienes la mente analítica, la brújula moral y la humildad que se requieren. Lo demás podemos enseñártelo. Yo te enseñaré. El licenciado Vargas empujó los documentos más cerca. Solo necesitamos tu firma, señora Sofía. Esto transfiere todos los activos a tu nombre. El señor Mendoza permanecerá involucrado como consejero, por supuesto, pero tú serás la propietaria legal. Mi mano tembló mientras tomaba la pluma.
Era la segunda vez en 3 días que firmaba un documento que cambiaba mi vida. Pero esta vez era diferente. Esta vez no estaba perdiendo nada. Esta vez estaba ganando todo. Firmé. En el momento en que puse la pluma, mi teléfono comenzó a sonar. Era un número desconocido. Lo ignoré. Sonó de nuevo. Y de nuevo. Probablemente sea Roberto, dijo Marcela. Apuesto a que acaba de descubrir que la herencia no era real. Como si lo hubiera invocado, llegó un mensaje de texto de un número que no reconocí, pero el tono era inconfundible. Sofía, por favor, necesito hablar contigo. Todo fue un error. Te amo. Siempre te he amado. Por favor, llámame. Otro mensaje. Los abogados dicen que no hay herencia. Me están demandando por los anticipos que di. Necesito ayuda. Por favor. Y otro. No puedes simplemente ignorarme. Estuvimos casados 20 años. Me debes al menos una conversación. Bloqueé el número. Sin una palabra, sin una mirada atrás. La primera de muchas decisiones que tomaría en mi nueva vida. Ernesto sonrió, notando la acción. Bien, dijo simplemente. Ahora hablemos sobre tu futuro. Los siguientes días fueron un torbellino. Ernesto insistió en que Marcela y yo nos quedáramos en su hacienda en San Miguel de Allende mientras comenzábamos el proceso de transición. La propiedad era aún más impresionante de lo que recordaba. Acres de jardines, fuentes coloniales y una biblioteca que me dejó sin aliento. Todo esto es tuyo ahora, dijo Ernesto mientras recorríamos la propiedad. Pero más importante que las propiedades y el dinero es el negocio. Empresas Mendoza emplea a más de 3,000 personas en México. Ellos dependen de que tomemos decisiones correctas. Me sentí abrumada. Días atrás estaba en mi pequeño cubículo procesando facturas. Ahora era responsable de miles de empleos, de un legado de 5 décadas. No tienes que hacerlo sola, me recordó Ernesto. Tengo un equipo ejecutivo excelente, personas que han estado conmigo durante años, que comparten mis valores. Ellos te ayudarán, te enseñarán. Pasamos semanas en reuniones. Conocí a los directores de cada división, editorial, impresión digital, distribución. Eran profesionales serios que claramente respetaban profundamente a Ernesto. Y cuando él me presentó como la nueva propietaria, vi escepticismo en algunos rostros. Era comprensible. Yo también era escéptica de mí misma. Pero luego comenzamos a hablar de números, de eficiencias operativas, de márgenes y proyecciones. Y algo dentro de mí se encendió. Esto era lo que siempre había amado. Los rompecabezas financieros, encontrar patrones, optimizar sistemas. Solo que ahora era a una escala que nunca había imaginado. Veo un problema aquí, dije durante una reunión sobre la división de distribución, señalando una discrepancia en los reportes. Los costos de transporte han aumentado 30% en 2 años, pero el volumen solo subió 8%. Eso no tiene sentido. El director de distribución, un hombre mayor llamado Don Héctor, me miró con nueva atención. Tiene razón, señorita Sofía. Hemos sospechado que hay irregularidades, pero nunca tuvimos el tiempo o la experiencia para investigar a fondo. Yo tengo ambos, dije, sintiendo la confianza crecer, y acabo de terminar un módulo sobre contabilidad forense. Deme acceso completo a los registros. Vamos a desenredar esto. En las siguientes semanas, descubrí un esquema de sobrefacturación que había estado drenando a la compañía de millones de pesos al año. Empleados deshonestos en complicidad con proveedores externos. Confronté a los responsables con evidencia irrefutable. Algunos renunciaron, otros fueron despedidos. Implementé nuevos controles y sistemas de auditoría. Ernesto me observaba con orgullo evidente. Esto es exactamente por lo que eres la persona correcta, dijo. No solo tienes las habilidades técnicas, tienes la columna vertebral moral para hacerlo difícil cuando es necesario. Mientras tanto, a través de amigos mutuos, seguí escuchando sobre Roberto. El colapso en la agencia Porsche había sido real. Cuando su tarjeta fue rechazada frente a docenas de clientes y vendedores, había tenido un ataque de pánico completo. Lo habían llevado al hospital. Las demandas empezaron a llegar. El hotel donde hizo la fiesta lujosa, la agencia Porsche. El anticipo del penthouse. Todos querían su dinero. Roberto no tenía nada.
Había gastado todos nuestros ahorros divididos y más, tomando préstamos contra una herencia que nunca existió. Declaró bancarrota. Perdió nuestro departamento en La Condesa. Tuve que firmar papeles renunciando a cualquier reclamo sobre él, finalizando completamente nuestra separación. Ni siquiera sentí satisfacción, solo una especie de tristeza distante por el hombre que pudo haber sido. Me envió una carta física, escrita a mano. Marcela quería que la quemara sin leerla, pero mi curiosidad ganó. «Querida Sofía», comenzaba, «sé que no merezco tu perdón, sé que fui cruel, egoísta y ciego. La promesa de dinero me mostró quién realmente soy, y no me gusta lo que vi. He perdido todo, el dinero que nunca tuve, nuestro hogar, mi reputación. Pero más que nada, te perdí a ti, y esa es la única pérdida que realmente me duele. No te pido que regreses. Solo te pido que sepas que finalmente entiendo. Entiendo lo que siempre fuiste para mí. Entiendo lo que desperdicié. Espero que encuentres la felicidad que siempre mereciste. Roberto». Doblé la carta y la guardé. No por nostalgia, sino como recordatorio. Un recordatorio de que las personas pueden cambiar, pero usualmente solo después de perderlo todo. Un recordatorio de que la verdadera riqueza nunca fue el dinero. Ernesto me ofreció adoptarme formalmente. No para cambiar mi apellido, explicó, sino para hacerme legalmente su hija, su heredera no solo en propiedad sino en nombre. «Ya me diste todo», le dije. «No necesito más». «No es por ti», respondió. «Es por mí. Nunca tuve hijos, nunca tuve familia real, aparte de sobrinos codiciosos que solo me visitaban cuando necesitaban algo. Tú me has dado el regalo de tener una hija de quien estar orgulloso. ¿Me permitirías?» Lloré. Acepté. Me convertí en Sofía Mendoza no por matrimonio, sino por mérito. Por elección, por amor. Pero incluso mientras mi nueva vida tomaba forma, sabía que había una cosa más que necesitaba hacer. Algo que transformaría este regalo en un legado. Han pasado 5 años desde ese martes que cambió mi vida. 5 años desde que Roberto me llamó para terminar nuestro matrimonio. 5 años desde que descubrí que el verdadero valor no se mide en pesos y centavos. No compré un penthouse, no compré un Porsche. El primer cheque importante que escribí fue para pagar la hipoteca de Marcela. El segundo fue para establecer una fundación. La Fundación Claridad Mendoza, nombrada por el pisapapeles que inició todo, es ahora mi verdadero trabajo. Proporcionamos capital inicial, préstamos de bajo interés y mentoría a mujeres mayores de 40 años que quieren comenzar sus propios negocios. Invertimos en las soñadoras sin ambición, las constructoras de manos firmes, las mujeres a quienes les han dicho que ya pasaron su mejor momento. Veo la mirada en sus ojos cuando alguien finalmente cree en ellas. Es una mirada que conozco bien. Invertimos en mujeres como yo. Sí encontré el amor de nuevo. Su nombre es Javier, un arquitecto brillante y amable que conocí mientras diseñaba la nueva sede de nuestra fundación. Me ama por mi mente, por mi pasión, por los chistes malos que cuento cuando estoy cansada. Se sintió atraído por mi trabajo antes de saber la extensión de mi riqueza. Nuestra relación es de verdaderos iguales, construyendo algo juntos. En cuanto a Roberto, escuché que eventualmente pagó sus deudas después de declarar bancarrota. Se mudó a un pueblo pequeño en Oaxaca, consiguió un trabajo modesto administrando una cooperativa local y se casó con una maestra llamada Patricia. Marcela lo vio una vez entrenando al equipo de fútbol infantil un sábado por la mañana. Dijo que se veía contento, tranquilo, más pequeño de alguna manera sin la fanfarronería. Espero que así sea. Espero que perderlo todo le enseñara lo que realmente tiene valor. A veces miro ese pisapapeles de cristal en mi escritorio, en mi oficina grande y luminosa, con vista al Paseo de la Reforma. Es un recordatorio. Un recordatorio de que el dinero no cambia quién eres, solo te magnifica. Para Roberto, magnificó su codicia e inseguridad. Para mí magnificó una fuerza que apenas estaba comenzando a darme cuenta que tenía. Él pensó que $500 millones le comprarían una nueva vida, pero todo lo que hizo fue revelar la pobreza de su carácter. Y para mí perderlo todo fue la única forma en que realmente pude ganarlo todo. Ernesto falleció el año pasado,
De verdad esta vez. Murió en paz, en su hacienda, rodeado de las personas que lo amaban. Yo estaba ahí, sosteniendo su mano. Sus últimas palabras fueron: elegí bien. Llevo su legado con orgullo y responsabilidad. Cada decisión que tomo, cada peso que invierto, cada mujer a la que ayudo, lo hago pensando en él, en su integridad, en su visión, y cada vez que firmo un documento como Sofía Mendoza, heredera y directora de Empresas Mendoza, recuerdo a la contadora de 45 años en su cubículo que pensó que su vida se había terminado. No había terminado, apenas estaba comenzando. Si te gustó esta historia, haz clic en suscríbete y cuéntame en los comentarios qué parte te impresionó. Mañana hay más. Nos vemos allí.